comerciales. Les recuerdo que el próximo martes tenemos prueba, ¿ya? Y se van a considerar las 4 clases, las 4 clases de marzo. Digo 4 porque esas son las que tuvieron el cuarto A y B. El C tuvo una quinta que fue presencial, ¿ya? O 2 presenciales. Bueno, la cosa es que son las 4 clases de marzo, los 4 PPT de marzo. Esas clases, la clase anterior a la clase de las abejas. La clase antepasada, resumidas cuentas. ¿Ya? El artículo también entra en la prueba. Así que para que se apliquen, por favor. ¿Ya? Bueno, para esta clase se llama Ecosistemas y Especies en Peligro. Yo les envié un apunte, le pido disculpas al cuarto A y B porque no sé en qué estaba pensando la semana pasada, que se lo mandé solo al cuarto C. No sé, como tengo diferenciado con ellos también, entonces ahí me confundí y le mandé solamente al cuarto C la semana pasada y ayer me di cuenta del error y lo envié, medio tarde, pero lo envié. La idea era que ustedes pudiesen haberlo leído. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. El objetivo dice explicar que nuestro ecosistema nos proporciona diversos recursos, pero debido al cambio climático, estos se ven perjudicados y con gran compromiso futuro. ¿Ya? Bueno, veamos acá en relación al apunte que ustedes leyeron. Yo creo que una de las cosas complejas que tenía el apunte era que habían varios conceptos que eran como diferentes y nuevos. Entonces, me gustaría que alguno me dijera de qué trata en general el apunte, si bien en general, sin detalles. Sin detalles. Profe, Dígame. se trata sobre la amenaza de especies sin el endemismo endemismo, ecosistemas, también habla de los ecosistemas. Sí, o sea, más que Ya. nada, más que nada habla de claro, como dice el Diego, de la amenaza de las especies exóticas y hacia la Amenazas biodiversidad. exóticas. Claro, sí, me cago al segundo y estaba. A ver. Yo no compré mi acuerdo. O que las especies exóticas son una amenaza. A ver. ¿Me escuchan, niños? En realidad habla de los ecosistemas en Chile y que hay especies Correcto. nativas que están en peligro. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Y te acuerdas tú qué lugares nombra, por ejemplo, o qué nombra, qué partes de Chile estarían en peligro? Se centra principalmente, bueno, en todo Chile obviamente, pero se centra principalmente en el centro y en el sur. Ya. Bueno, veamos ahora esos vocabularios que ustedes, conceptos de vocabulario que eran conceptos distintos. A ver si alguno me menciona algún concepto. Biota, Ya, ¿qué más? taxonómicos, Ya, ¿y buscaron los significados o no? sí, yo lo busqué. Ya, ¿y la biota con qué tiene que ver? Dice que es un conjunto de flora y fauna de un lugar determinado. Ya, ¿qué más? Endemismo también. Dice, hecho de Endemismo. tener una especie de planta o animal, un área de distribución única y limitada. Ya, ¿y la palabra endemismo de dónde viene? De endémico. Nosotros hablamos de las especies endémicas. Y hablamos de que eran especies, ¿no es cierto?, exclusivas de una región. Por ejemplo, nuestro pudú es endémico, es una especie endémica. Y muchos más, ¿no es cierto? De hecho, de todas las especies nativas que nosotros tenemos, lo que hemos visto en las clases pasadas, el 25% corresponde a especies endémicas. A eso se refiere el endemismo. Entonces, Chile tiene un porcentaje de endemismo bastante alto, o sea, de especies endémicas. Ya. ¿Cuál otro? A ver, niños. ¿Cuál otro? ¿Qué otro concepto? Yo tengo otro. ¿Cuál otro?
de la puna, que dice que es un ave chilena que vive desde Antofagasta y dice hasta tiene del fuego, mide 74 centímetros de largo y es muy parecida a una garza. Ya. Y, por ejemplo, servicio ecosistémico, ya, aquí voy a ir yo. Aquí aparece, por ejemplo, ¿no? algunos conceptos que salían ahí. Hablaba de los bosques valdivianos, hablaba del gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt, ecosistemas mediterráneos, acá en Chile, Global 200 WBF, hotspots de biodiversidad, servicio ecosistémico, también hablaba del PIB. ¿Y eso no lo colocaron? ¿No colocaron dentro del vocabulario? Porque la verdad es que como habían varios de estos conceptos, era como difícil llegar a entender, ¿no es cierto? Poder entender completo si uno no buscaba y hablaba y veía a qué se refería cada uno. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, pero vamos a referirnos, bueno, bosques valdivianos, ¿a qué se referirá aquí? Los bosques Los bosques valdivianos. que están en Valdivia. ¿Sabes? Bueno, cuando habla de los bosques valdivianos, de grandes ecosistemas marinos de la corriente de Humboldt, del ecosistema mediterráneo, precisamente habla de ciertos ecosistemas que son propios de nuestro país, ¿ya? Que son sumamente importantes. Por ejemplo, en el caso de los bosques valdivianos, mal llamada al parecer selva valdiviana, nosotros tenemos alrededor de 300 kilómetros cuadrados de bosque, donde los árboles tienen unas características y aparte de bosques nativos, hay muchos que son endémicos, ¿ya? Y también ahí se desarrolla otra flora y también fauna que es propia del lugar. Por lo tanto, estos bosques como ecosistemas son sumamente importantes, aparte que la extensión que tienen. Ahora, obviamente, también se están viendo afectados por el cambio climático y, en resumidas cuentas, por la actividad humana. Por otro lado, habla de los ecosistemas mediterráneos, ¿ya? Y dentro del mundo, ya existen no muchas regiones con ecosistemas mediterráneos. Son alrededor de 5 las regiones y Chile es una de esas que tiene estos ecosistemas mediterráneos, con ciertas características, donde hay lluvias, pero no tanto, ¿no es cierto? Bueno, el cuento es que estos ecosistemas mediterráneos permiten que se desarrolle, ¿cierto?, una gran biodiversidad. Y nosotros tenemos más o menos una extensión de ecosistemas mediterráneos que van desde, ¿cierto?, Coquimbo, más o menos hasta Araucanía. O sea, tenemos una gran extensión de ecosistemas mediterráneos, por lo tanto ahí se concentra una gran también biodiversidad, o una gran diversidad de seres vivos. Pero, insisto, al igual que los bosques valdivianos, ¿no es cierto?, están siendo afectados por el cambio climático. Desaparición de especies, que es uno de los temas que nosotros, digamos, vimos, mencionamos, que dijimos, dentro de lo que más se ve afectado por el cambio climático, por ejemplo, es la pérdida de biodiversidad. Y por otro lado aparecen estos gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt. Todos han aprendido alguna vez, han oído hablar de la corriente de Humboldt, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene la corriente de Humboldt? ¿O qué características les da a nuestras costas? Niños, ¿no es algo nuevo la corriente de Humboldt? ¿Qué fría? Es fría, bueno, ¿no es cierto? Ahora tiene una serie de características, ¿no es cierto? Hace que esta corriente que se extiende, ¿no es cierto?, del sur hacia el norte, más o menos vaya como desde Coquimbo hacia el sur, o sea, hacia el norte, perdón, hasta Perú. Incluso hablan de la corriente de Perú, también los nombres que le dan. Ahora, esta corriente favorece para que se desarrollen, ¿no es cierto?, también muchas especies marinas. Hace que el plancton que se genera, ¿no es cierto?, esta corriente hace como que se vaya hacia la superficie.
y eso beneficia que haya mucho alimento, por decirlo de una forma simple, ¿no es cierto?, para las especies marinas, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente, ¿no es cierto?, beneficiosa la existencia de, ¿no es cierto?, de esta corriente de Humboldt, porque hace que haya muchos ecosistemas marinos, ¿ya? Y en una gran extensión, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen otros conceptos como hotspot de biodiversidad y los servicios ecosistémicos. ¿Alguno buscó lo que eran los servicios ecosistémicos? Son Sí. como los recursos ambientales que son beneficiosos para el ser humano y vienen de los Sí, ecosistemas. bueno, son todos estos, en el fondo, dicho de una palabra, de una forma muy simple, son todos los beneficios que nos va a entregar, que nos entregan los ecosistemas, que nos entrega la naturaleza. Profe, Ahora, es un concepto claro, es como raro hablar de servicio de ecosistema, ¿ya? Pero en el fondo, sí, en palabras muy simples y muy resumidas, son todos los beneficios que nosotros obtenemos a partir de los ecosistemas, a partir de la naturaleza. profe, Todos. Dígame. por ejemplo, los servicios ecosistémicos tienen 4 tipos. Tienen abastecimiento, cultura, Exactamente. Se les clasifica. soporte, ¿Ya? regulación. Eso lo por un lado. Ahora, cultura. es el problema que nosotros, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver fundamentalmente, hablan de la actividad antrópica, ¿no es cierto? Incluso hablan de la era del antropoceno, donde el hombre es el centro de esta era, y que su actividad lleva a que se dañen, ¿no es cierto? Y nosotros arriesguemos estos servicios ecosistémicos, en resumidas cuentas. Al nosotros hacer que desaparezca la biodiversidad, estos servicios ecosistémicos se ven también en peligro. ¿Ya? Bueno, y otro concepto que ahí aparece, bueno, hablaba del el PIB, que yo ahí lo puse, el Producto Interno Bruto, bueno, ¿cierto? Habla de lo que nos puede proporcionar en cuanto a los, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, a los beneficios económicos, ¿no es cierto?, que nos pueden entregar estos servicios ecosistémicos y que se ven disminuidos finalmente, ¿no es cierto?, por la propia actividad humana, ¿ya? Y por otro lado, aquí aparecen los hotspots de biodiversidad. ¿Alguien vio lo que eran los hotspots de biodiversidad? Yo, profe. A ver, ¿qué es lo que era? ¿O qué son? Los hotspots son regiones que se concentra un mínimo de 1500 plantas, especies de plantas vasculares endémicas. Ya. Bueno, dicho eso es en el fondo lo que tú estás mencionando, es para que ciertas regiones sean consideradas hotspots de biodiversidad. Ahora, si yo lo traduzco, en el fondo habla de puntos calientes. ¿Y a qué se refiere? Se refiere, ¿no es cierto?, a regiones que existen en el planeta donde hay una gran biodiversidad. Pero para que sean estos hotspots de biodiversidad, aparte de que tengan una gran biodiversidad, ¿no es cierto?, es importante, es que esta biodiversidad está siendo amenazada. ¿Ya? Tiene como 2 requisitos para que sean hotspots. ¿Ya? Una, esta gran biodiversidad que tiene y que donde tiene que haber un porcentaje importante de especies que sean endémicas. Como decía Diego, ¿no es cierto?, como mínimo 1500 especies endémicas de plantas vasculares hablaba ahí. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que tenga un porcentaje de un 70% más amenazado de especies que se hayan desaparecido. ¿Ya? Y aquí en Chile nosotros también, en esta región, en esta zona que hemos mencionado, específicamente lo que sería la zona centro, ¿ya? Es un hotspot de biodiversidad. Es considerado un hotspot, ¿ya? Y ahí nos vamos a referir luego, ¿ya? Y esto es el Global 200, así tal cual había que buscarlo, Global 200. Es una organización, ¿no es cierto?, que tiene que ver con medir o estudiar, ¿no es cierto?, la pérdida de la biodiversidad.
Bueno, y que tiene que ver con el Banco Mundial también, ¿ya? Bueno, veamos ahora, voy a salir de acá. Entonces, vamos a ir a lo que son los servicios ecosistémicos. Son aquellos beneficios, como dice ahí, que un ecosistema aporta a la sociedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y estos se obtienen del propio funcionamiento, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, ¿ya? Por ejemplo, la producción de agua, como dice, agua limpia, formación de suelo, la regulación del clima por parte de los bosques, la polinización, la fotosíntesis, etcétera. Todos esos son, ¿no es cierto?, ejemplos de servicio ecosistémico. Como son tantos, ¿no es cierto?, se les ha clasificado. En el fondo son, claro, aquí aparecen 4, pero en el fondo son 3, y esto, los servicios ecosistémicos de soporte, como lo dice la palabra, en el fondo son responsables de estos otros, ¿ya? Y estarían los servicios ecosistémicos de regulación, tal cual así como eh, la regulación del clima, por ejemplo, la temperatura, etc. Servicio ecosistémico de provisión o abastecimiento, servicios ecosistémicos culturales, servicios ecosistémicos de soporte, ¿ya? Bueno, y aquí yo hice, ¿no es cierto?, un poquitito, algo menciona cada uno de estos, ¿ya? Por ejemplo, servicios ecosistémicos de soporte son procesos ecológicos necesarios para que se produzcan todos los otros servicios ecosistémicos, ¿ya? Bueno, estos servicios ecosistémicos culturales son valores no materiales. El hecho, por ejemplo, de que un ecosistema me proporcione un paisaje, ¿ya? Eso es algo, ¿no es cierto?, que corresponde a un servicio ecosistémico cultural, ¿ya? O que ciertas áreas naturales hayan sido declaradas patrimonios naturales, ¿cierto? ¿Ya? También constituirían servicios ecosistémicos culturales. Después, servicios ecosistémicos, ¿no es cierto?, de abastecimiento, son todos los productos obtenidos, como dice ahí, para consumo, como alimentos, por ejemplo, materiales, etcétera, combustibles renovables, etcétera. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estarían los servicios ecosistémicos de regulación, que son procesos ecológicos, ¿no es cierto?, que van a mejorar la vida, como les decía yo, la mejora de calidad del aire, naturalmente, mejora de regulación del clima, que se regule también el ciclo del agua, control de la erosión, etc. Ya, bueno, la verdad es que esto de los servicios ecosistémicos es bastante amplio. Es bastante amplio y es un concepto en realidad más bien nuevo, desde la década de 1970, eso es nuevo, ¿ya? Pues algunos dirán, no, tiene harto tiempo, no, pero igual es nuevo. Y aquí yo puse esta infografía, ¿no es cierto?, donde da ejemplos de los servicios ecosistémicos de abastecimiento, regulación y cultural. El de soporte no está porque el de soporte se supone que es el que en el fondo va a generar a estos servicios ecosistémicos, ¿ya? Ahí están, por ejemplos de ellos. Estas infografías son bastante buenas. Bueno, y aquí yo hablo de los hotspots, aclarando, ¿no es cierto?, estos conceptos que me permiten comprender lo que plantea, ¿no es cierto?, ese apunte que yo les mandé, ¿no es cierto? Bueno, como dice ahí, nuestro planeta es muy rico, tiene una gran biodiversidad, ¿ya? Pero hay ciertos sectores, como decíamos, que son especiales, digamos, para protegerlos porque hay muchas especies que son endémicas y lamentablemente están en peligro. Esos son los hotspots de biodiversidad. Ya. Ahora, para que, como decíamos, para que ellos puedan ser clasificados como hotspots, porque en el planeta habría 35 de esos hotspots, tal vez un poquito más, porque igual esto del hombre es el que crea estos conceptos, ¿no es cierto?, y los identifica, ¿ya? Bueno, para que puedan, ¿no es cierto?, ser considerados
un hotspot de biodiversidad, un lugar debe albergar más de 0,5% de las especies vegetales vasculares del mundo endémicas, o en cantidad alrededor de 1.500 especies de plantas vasculares, por ejemplo, ¿ya? Y el otro requisito que yo les mencionaba para que sea, ¿no es cierto?, un lugar, tiene que ser un lugar altamente amenazado, ¿ya? Y así puede ser considerado un hotspot. Y ahora, lamentablemente, en nuestro país tenemos entonces estos puntos calientes, ¿no es cierto?, que se ubican en la zona centro. Hay muchas especies que están siendo amenazadas, hay muchas que se han extinguido, específicamente, ¿no es cierto?, en la zona centro, la falta de agua, la pérdida de suelo, que lo hemos dicho, donde el hombre influye, y sin haber mencionado, ¿no es cierto?, lo que es el cambio climático que lleva a lo que es el calentamiento global, es sumamente importante. Bueno, y aquí, bueno, hablaba también, por ejemplo, del archipiélago de Juan Fernández, ¿ya? Bueno, este archipiélago, ¿no es cierto?, está formado por islas que se llaman oceánicas. Aquellos que saben un poquito más de geografía, me imagino que será, ¿no es cierto? Las islas oceánicas, este archipiélago está formado por islas oceánicas. Son islas, se llaman así porque están alejadas de los continentes y tienen un origen, ¿no es cierto?, distinto a ellos, ¿ya? Bueno, y la isla Juan Fernández, ¿no es cierto?, el archipiélago de Juan Fernández, en realidad, es lo correcto, así se llama, está en esta categoría de componerse de islas oceánicas, ¿ya? Ahora, el que estas islas estén, precisamente, tengan un aislamiento, ¿ya?, le proporciona ciertas características, ¿no es cierto?, de poseer especies únicas, endémicas, ¿ya? O sea, cuenta con un número importante de especies, ¿no es cierto?, que son propias de ese lugar y que se mantienen en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, pero lamentablemente, a pesar de ser una isla, ¿no es cierto?, y aquí está la mano del hombre por sobre todo, ¿no es cierto?, estas especies endémicas se ven amenazadas específicamente por las especies exóticas invasoras, ¿ya? Bueno, y aquí quise colocar un mapa, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener una idea un poco mejor. Bueno, esta es el archipiélago de Juan Fernández con su isla, ¿no es cierto?, el Alejandro Selig, después la isla Santa Clara, la isla Robinson Crusoe, ¿no es cierto?, que es lo más grande, ¿ya? Entonces, este aislamiento del continente es lo que hace que ellas puedan haber desarrollado, ¿no es cierto?, una cantidad importante de especies endémicas, ¿ya? Y aquí yo coloqué algunas de las especies exóticas invasoras que causan problemas, ¿no es cierto?, en el archipiélago Juan Fernández, ¿ya? Arbustos, por ejemplo, como la mora. Bueno, la mora es una especie exótica invasora, yo diría que está en todo el país, pues, para el norte tal vez haya menos, pero en general, ¿no es cierto?, es como bastante compleja, puede crecer sobre las otras plantas, le quita la luz, es bien especial. Y el maqui, por Dios, que tiene tantos antioxidantes y es una especie exótica invasora, por ejemplo. Bueno, entonces, como dice ahí, estas plantas y otros animales también hacen, ¿no es cierto?, crean problemas aquí en el archipiélago porque las especies exóticas invasoras lo que hacen es competir, ¿cierto? Competir por el espacio, competir por los recursos con las especies que son endémicas, ¿ya? Entonces, las van dañando, van haciendo que se extingan, ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la comunidad, ¿no es cierto?, ahí en la isla de Juan Fernández? Entonces están tomando medidas desde el 2013 y han creado, como dice ahí, un plan de protección que está haciendo todo lo que es necesario para poder restablecer ese equilibrio que se pierde cuando se pierden a su vez especies nativas y especies endémicas, ¿ya? Y por el contrario, ¿no es cierto?, empiezan a establecerse
especies exóticas, que son foráneas, ¿ya? Bueno, y fíjense ustedes que estas especies exóticas invasoras ocupan un porcentaje importante de la superficie total del archipiélago, cerca del 17%. Bueno, y lo que se pretende, ¿no es cierto?, con todos estos planes de protección es hacer disminuir el número y que ellas tengan un impacto menor, ¿no es cierto? Bueno, y aquí hay algunas especies que están como en peligro, ¿ya? Que están amenazadas. Y está el colibrí, el picafloro colibrí de Juan Fernández, ¿no es cierto? Y que, como dice ahí, ha sido declarada Monumento Natural de Chile en el 2006, ¿ya? Pero hoy está en peligro de extinción y cuenta con solo algunos ejemplares, ¿ya? Ejemplares vivos, ¿ya? Bueno, y aquí aparece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como, ¿no es cierto?, como crítico, por lo que la especie está ya en esa lista roja que nosotros mencionamos en otras clases. Y ahí está el colibrí de Juan Fernández, son muy pequeñitos. Bueno, y hay muchas otras más. Yo aquí saqué todo esto del apunte que les mandé, ¿no es cierto?, para que ustedes las vieran, o sea, bueno, moco Juan Fernández, el mosco de esqueleto rojo, bueno, estos, por ejemplo, son polinizadores súper importantes. Entonces, que estén en peligro, estén amenazados, es complejo, ¿ya? Bueno, hay hongos, nosotros tenemos una cantidad de hongos, pero impresionante. El pulgón del ruil, luego vamos a hablar del ruil, que es un árbol, ¿ya? Bueno, la bandurria de la puna, que mencionaba la compañera, el picaflor de Arica, también está amenazado, el escorpión de Cepeda, ¿ya? Otra especie más, la vizcacha, miren, ¿ya? Bueno, y aquí hay una, están amenazada un poco menos, pero igual, cierto grado también de peligro. La araucaria en estado vulnerable, la palma chilena igual, avellanita, es un arbusto, ¿no es cierto?, también en peligro, el canelo, el árbol sagrado mapuche también está amenazado, ¿ya? Y muchas otras más. Bueno, y aquí el ruil es un árbol, ¿no es cierto?, que se extendía, como dice ahí en 1981, existían alrededor de 800 hectáreas con plantaciones de este árbol. Ahora, ¿qué importancia tiene este árbol? Que es muy antiguo, o sea, tiene muchos años acá en el planeta. Esa es su gran importancia. Entonces, han ido desapareciendo porque se han ido destruyendo sus hábitats, ¿cierto? Su hábitat también ha sido fragmentado, que implica eso, que se utiliza para, ya sea para agricultura o para vivienda, para carretera, etc. Entonces, es un árbol, ¿no es cierto?, que está en peligro de extinción, ¿ya? Ahora, existe una reserva, esto está en la 7ª región, en la comuna de Empedrado, los que conocen, los que viajan, por ejemplo, a la 7ª región, Constitución, en la comuna de Empedrado y Chanco, hay una, ¿no es cierto?, una reserva que recibe su nombre y donde están tratando, ¿no es cierto?, de proteger a este árbol. Pero como les digo, la importancia de él es que tiene una data de muchos años acá en nuestro planeta. Y eso es lo que lo hace tan importante. Bueno, y aquí preguntas que lamentablemente he tenido que hacer todo como muy acelerado con esta pérdida por el audio que tuve, ¿ya? Para que ustedes lo respondan después, que son los servicios ecosistémicos y algunos ejemplos de ellos. Son los hotspots de biodiversidad, porque, ¿no es cierto?, el archipiélago Juan Fernández es una isla oceánica. En el fondo, ¿a qué se refiere con que sea, ¿no es cierto?, una isla oceánica? La especie amenazada Juan Fernández y especies de, ¿no es cierto?, exótica invasora del archipiélago. Y eso sería, ¿no es cierto?, eran preguntas, eran lo que habíamos estudiado hoy día. ¿Ya? Bueno, y era al revés la cosa aquí. Era ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? Igual voy a
Ahora no estoy, estoy con dos cámaras, de verdad que estoy con el celular y con... ¿Alguna pregunta, alguna duda? Niños, ¿alguna duda sobre la prueba, sobre la clase? No, ninguna, profe. Todo bien. Profe. ¿Estamos listos entonces? Bueno, lamento, voy a tratar de arreglar no sé cómo este problema, porque si no, mañana no sé, vamos a tener que estar otra vez con el, ¿cómo se llama? Con el celular y el computador ahí en los dos. Ya niños, dígame. Entonces, la prueba de la próxima semana entran solamente las 4 clases del mes de marzo, ¿cierto? Exacto. Las clases del mes de marzo pues, es hasta donde se trató el apunte ese que yo envié, el artículo, perdón, sobre la pérdida de biodiversidad. Ya, profe. Ahí, hasta ahí entraría. ¿Listo? Ya. ¿Alguna duda más, niños? ¿No? ¿No? Ya, Kenito. Listo, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, Ivonne. Cuídense Chao, mucho. niños, que estén bien. Chao, profe, que Cuídate. esté bien. Chao, bonita tarde. Chao. Igual. Chao, profe, que les vaya bien. Vale.